ahí conectadito para poderle poner la asistencia. Ya estamos en la última sesión sincrónica. Buenos días, Yarince, ¿cómo está? ¿Cómo te fue? Pues bien, me madrugué temprano para ir al centro de salud, pero bueno, en la tarde tengo que ir igual de todas formas, pero bueno, ya estoy acá, al menos no me dilaté tanto. Bendito sea, que todo te salga bien, tus exámenes es lo más importante. Vos sabes ahorita que lo prioritario es la salud y a eso le tenemos que dar prioridad ante todo. Sí. Sí, así es. Lo bueno es que ustedes son jóvenes, están activos, muchos practican deporte, se alimentan bien, entonces eso también suma cuando uno tiene alguna decaidita ahí. Bueno, ya estamos en la sesión número 12, muchachos. Ya el día de hoy finalizamos el cuatrimestre en teoría general del Estado. Ha sido, digamos, una temática bastante compleja, hablando desde el punto de vista social, político, económico. Básicamente ya conocíamos el programa desde el inicio, ya para efecto de que íbamos a ir buscando la manera de cómo implementar metodologías, ¿verdad?, de enseñanza-aprendizaje para que ustedes pudieran, uno, captar y le fuese atractivo los temas a desarrollarse, en virtud de que muchos tenían un concepto bastante cerradito, en virtud de que la temática al inicio, por lo menos solo con el nombre de la asignatura, como que no les era atractivo. Pero hemos logrado, creo que, desarrollar todo el programa, tal como lo platicamos en un primer encuentro. Y bueno, hemos culminado, Dios mediante, que todo de manera satisfactoria, que yo sé que la preocupación de ustedes es la parte de su aprobado. Creo que los estudiantes que siempre se nos han conectado de manera sincrónica y han estado pendientes realizando sus consultas de forma grupal como de forma individual y privada, han logrado salir bien en cada una de las evaluaciones. Ya básicamente la último corte, que es ya es, digamos, menos, aunque tenga mayor puntaje, deben de aprovechar esta oportunidad, porque al final se supone que ya han acumulado un 60% de la nota del 100%. Ya ahorita son escasos 2 encuentros después de la segunda corte o segunda evaluación, y yo creo que quien comienza bien termina bien. Entonces ya lo último que les queda básicamente es para poder pasar su asignatura con una buena nota, porque ya tienen el aprobado básicamente de casi, ¿verdad? Que si en último caso son unos 10 puntos los que le faltará, 10, 20, 10, 11, 12 máximo, de los que siempre se conectan, pues no así penosamente los que no se han estado conectando a las sesiones sincrónicas y únicamente han cumplido con sus asignaciones, porque bueno, en el caso de Carlita, aunque se me haya ido, hasta allá bien pudo haberse conectado, ¿verdad? Yo creo que la tenemos ahorita, casualmente, mira, es que va a tener vida larga, Carlita. Si no me equivoco, ella es la que se nos está conectando ahorita. Y yo sé que de ellas pueden hacerlo, porque yo les he dado clase hasta en seminarios de graduación a gente de Rosita, desde Puerto, desde el Rama, desde todos esos lugares. Si bien es cierto, a veces el problema es en la noche cuando hay bastante lluvia y se cae a veces el internet, pero en la mayoría, pues, de los casos han estado sin ningún inconveniente. Entonces, pues me alegra, porque ya tenemos a José y a Carlita, que los tenemos aquí con nosotros, acompañándonos el día de hoy para poder desarrollar o debatir. Yo más que digo de desarrollar, digo de debatir el último subtema, porque es continuidad del anterior, que hablamos sobre el Estado y el debate actual. Lo único que en el título de ahí yo no lo había cambiado ya, pero es la última parte que vamos a desarrollar. Y como es sobre el mismo tema general, nos había quedado la participación que se nos cortó de Joyce en la semana pasada, y quedamos que ella iba a dar inicio para poder aperturar la sesión del día de hoy. No sé si todavía se acuerda de lo que estaba haciendo referencia, porque estábamos hablando bastante sobre acontecimientos que a nivel nacional como a nivel internacional se ha dado en cuestiones de economías, en cuestiones de elecciones,
en cuestiones que tienen que ver y que afecta de manera directa a la economía nacional. Entonces hemos hablado bastante de esos hechos porque sí son temas, como en su momento me decía Yarince, son temas bastante sensibles, más la parte política es algo muy sensible que no con cualquier persona las podemos discutir porque no todas las personas son maduras y son abiertas a aceptar tu ideología, tu posición. Entonces creo de que es parte de la madurez que toda persona debe de tener, de saber hablar, de saber no negociar, sino que debatir sobre un tema en particular, indistintamente que este no sea solo de la parte de política, se puede dar en la parte religiosa, sin llegar pues a ningún tipo de alteración ni falta de respeto. Yo creo que solamente las personas que no tienen una instrucción o un nivel académico suficiente que puedan separar una cosa con la otra. Y yo creo que todos somos libres en pensar y expresar lo que consideramos a bien sin lastimar pues el sentir o la o ser susceptibles al pensamiento y al sentir de otros. Yo creo que eso es parte, creo que hasta el momento lo hemos logrado, porque en cada debate, lo primero que les he dicho es de que lo vamos a hacer con el ánimo de que cada quien dé a expresar lo que conoce o las experiencias que ha vivido o lo que hemos vivido también como ciudadanos, como nacionales, como país, pero y lo íbamos a hacer desde el punto de vista académico y creo que lo hemos logrado. Aquí no se trata de tildar a nadie ni etiquetar absolutamente a nadie, sino de ser respetuoso de la opinión de cada quien. Y bueno, no sé si recuerda, Joyce, la última parte que estábamos hablando la semana pasada, porque Claro que sí, aquí estoy presente. okay, hasta la nota, yo sé que eres así bien cuidadosa. Entonces, te escuchamos para que después compartir la pantalla y poder hablar. El tema de hoy, de hecho, es un tema bastante corto, entonces creo que no nos vamos a llevar tanto tiempo el día de hoy en el desarrollo, pero bueno, ya eso depende de la participación también que tengan ustedes. A ver, Joyce, ¿te escuchan? Bien, de lo que yo había quedado la última vez era sobre desde el punto de vista económico de Nicaragua en lo que respecta a la situación actual. Porque usted sabe que la economía no está tan bien que digamos. Estuve investigando sobre los planes a futuro del Estado acerca de lo que es de Nicaragua y me agrada la idea porque sabemos que el PIB de Nicaragua ha disminuido conforme lo que pasó del tiempo, como la pandemia, la situación sociopolítica, y tienen como, sí, exactamente, tienen como meta para final de año que el PIB de Nicaragua incremente por lo menos el 6.2%, pero hay una desventaja acerca de esto, porque desde la salida de la OEA, que Nicaragua se salió de la OEA, eso ya está afectando bastante a lo que es Nicaragua, principalmente porque Nicaragua es reconocida por tener una economía vulnerable y eso afectaría grandemente en las, ¿cómo le diría? En lo que es ay, pues madre, ¿cómo que se llama esto? O sea, Nicaragua tendrá menos capacidad de acceder a recursos internacionales y eso va a afectar grandemente. De la parte Apartando, de la importación, ¿o te refieres a la exactamente, exportación? Más que todo sería la exactamente. importación. Ajá. Y ya sabemos que la economía depende del mercadeo, Sí. depende de lo que es el mercado, las finanzas, etcétera. Y algo que a mí me había molestado, porque también estuve revisando lo que es la Constitución, en su artículo 46 de la Constitución Política de Nicaragua, se está faltando el respeto a lo que son las organizaciones internacionales a las cuales pertenece Nicaragua, porque se están violando como los principios que se establecieron cuando, ¿cómo le diría? Cuando estaban formando parte de ella. Y al salirse, aparte no solamente va a afectar al país, sino que va a afectar a grandes cosas. Sí, a los países vecinos que también dependen mucho y recuerde como ya lo hemos mencionado, somos el ombligo comercial a nivel centroamericano y de cierta manera también
eso puede afectar indirectamente a estos países. En virtud de eso es que ellos han estado como en silencio, evitando opiniones políticas respecto a la situación de nuestro país para evitar pues verse más afectado en ese particular. Recuerde que cada quien pues cuida sus intereses y de forma directa ellos también digamos, se apropian de ciertos productos que no cosechan en sus localidades y pues Nicaragua les provee de ese producto, como nosotros también, a pesar de que hay algunos productos que los producimos o se cultivan, pero no en cantidades como en otros países, y también hacemos uso, como usted dice, de la importación para poder solventar necesidades de la población. Entonces creo que al final, pues esperemos que no haya afectación ni la parte de la importación ni la exportación de productos, y que pues por esa parte no perezcamos, ¿verdad? No perezcamos. Entonces el tiempo lo dirá, esperemos, porque de entrada pues el panorama se nos tornaba bastante opaco, ¿verdad? Bastante gris. Esperemos pues que no se dé de la manera que uno lo está visualizando. A veces pues uno pone y Dios dispone, al final uno cree que las cosas van a estar terribles, pues no sabemos qué nuevas alianzas, qué nuevos convenios, qué nuevas situaciones se vayan a ventilar a futuro, digamos, tal vez no inmediato, pero a mediano plazo, en la cual pueda revertir, ¿verdad? Todas esas malas proyecciones que tenemos en la parte económica y en la parte social. Exactamente. Lo que se espera más que todo es que de todas las metas que se han establecido, que las cumplan de manera verdad, de una manera recta, sin llegar al punto de quebrantar lo que es lo que es la Constitución, las reglas, y faltarle el respeto y violar lo que son los derechos. Está bien que establezcan sus metas, lo que quieran a futuro, que quieran mejorar el país, ok, está bien, perfecto. Igual de todos modos es su deber, pero no llegar al punto de no faltar al respeto a lo que es la supremacía constitucional, que es lo que hasta el día de hoy ellos han hecho. Sí. Es que el problema es que ustedes como ya son conocedores de ciertas, digamos, bases legales, ya saben ustedes cuál es el surgimiento de una ley ordinaria, una ley de rango constitucional, ya todo eso lo manejan. Ya ustedes, a pesar de que es un primer año, ya pueden dar un criterio bastante general sobre la parte de la legalidad o ilegalidad de un acto o de una toma de decisión. Y de cierta manera ya ustedes saben y pueden entender el contexto en el cual hemos estado como país, en el sentido de que para poder realizar ciertos actos han tenido que modificar o reformar la constitución política para que al final esos actos ilegales, pues al final se tornen legales porque están dentro de una reforma constitucional. Pues de previo a veces uno como ciudadano se sorprende de que tal vez no tiene a veces ni conocimiento, no tuvo previos conocimientos sobre un anteproyecto de reforma, y cuando a veces nos damos cuenta es en el tiempo en que ya se da a conocer, se pone en conocimiento, porque ni siquiera es en el tiempo del vacatio ley, porque ni siquiera le dan ese descanso de la ley inmediatamente a la aprobación de las reformas y entran en vigencia. Entonces no se da ese proceso también de publicación. Entonces cuando ya nos damos cuenta están las reformas. ¿Y por qué? Porque ya a corto plazo ya vienen cambios estructurales en la cual vamos a ver, porque cuando hablamos sobre la parte del nuevo contexto, perdón, político o estructural, ahí me disculpan porque ustedes saben que de estar hable que hable, ya uno ya de cierta manera la voz también se canta. Aparte que de graciosa me puse a tomar algo que no debía de noche después de tener un poco agitadita la garganta, y esos son los resultados. Y bueno, eso es lo que sucede, que previo a tomar decisiones y hacer cambios en el contexto estructural, hablando de la administración pública, ¿verdad? Se hacen reformas con emergencia en la constitución política, y al final cuando uno dice, no, pero eso es anticonstitucional, eso no debe permitirse, eso no está dispuesto. Y cuando nos buscamos a investigar, nos damos cuenta que se dieron reformas específicamente en esos artículos en la cual hacen, digamos, una modificación sustancial o considerable del contexto de lo que sí
ese artículo constitucional refería y que se da pues el cambio. Entonces, eso también ha sido parte de la historia y al final, ante cualquier queja internacional, logran demostrar, ok, pero aquí está. Pero como en las sentencias, en la mayoría, y más cuando lo vemos en la parte de seguridad social, más cuando la vemos en la parte de lo que es impuestos, la parte tributaria, laboral, etcétera, la figura de la simulación existe, que nadie lo ha tal vez implementado o nadie lo ha invocado en estas reformas constitucionales, porque al final, si durante este contexto, durante el régimen, indistintamente del quien se hace, hacen esas reformas, es porque hay una simulación de una ilegalidad revestida de legalidad. En su momento, en Constitucional 1 vimos eso. Las partes, lo que son artículos constitucionales, la parte de la ilegalidad que se puede dar, y entonces esto es un vivo ejemplo también de lo que hemos tenido que vivir. Y lo vamos a ver hoy con la parte del tema de lo último, porque lo que tenemos referido, yo le voy a ir compartiendo. Ustedes me dicen si lo visualizan, porque básicamente es lo que ustedes tienen. Permítanme, porque no sé por qué me aparece esto chiquitito. Se mira chiquito. Sí, sí, ahí. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí, sí, lo que pasa es que la computadora, les dije hace 2 semanas, la mandé a revisión y a mantenimiento, porque se me bloqueó y no podía trabajar absolutamente nada, y puede que uno, la licencia expiró, y dos, por estar insertando el USB en la universidad, trasladé virus a la computadora, entonces tuve que darle mantenimiento y demás y limpieza, y hay algunas cosas ahí que de repente se me cambian, ¿no? Y es cuestión de ir manejando. Y bueno, en cuanto a los subtemas, es lo que son los nuevos movimientos sociales y lo que es el estado de fronteras difusas. En determinado momento, ya hablamos nosotros un poco sobre las fronteras difusas, porque son las limitaciones territoriales que existen entre los países, entre los territorios. Entonces ya fue un tema que ya lo habíamos abordado. Y la parte de la agenda política, porque tiene que ver mucho global bueno, esta palabrita de inglés yo suelo decirlas a como está escrita, pues ustedes que algunos son, qué sé yo, a ver, Juan Diego, que es bilingüe, trilingüe, no recuerdo si son, él dice trilingüe, pero yo digo que son más de 3 lenguas las que habla, pero él es muy, muy modesto y muy sencillo. Entonces él me dirá cuál es la forma correcta de decir a ese tipo de agenda política, porque pues no sé si más que inglés me suena eso como alemán, ¿verdad? Alemán, pero, maestro. ¿verdad? Alemán. Sí. Ok, sí, Pero entonces, ajá. al alemán no le voy mucho, maestra. Más, sí, bueno, no está dentro de tus 3 idiomas. No. Ok. Pues, no sé, English Arts, algo así, no sé, pero yo lo digo a como se lee, así que si estaba mal dicho, ni modo, ahí disculpen. Entonces, básicamente ahí es hablar un poco sobre las partes pues, de las reformas políticas. ¿Qué le pasó a Joy? Se salió, ¿verdad? Un poco. Sobre la parte, digamos, de lo que era también la parte de las normativas que se dieron en lo que es la función. Ahí voy a tratar de abordarles un poco sobre la función realmente, si ha sido de apoyar y ayudar por ejemplo, el Banco Mundial. El Banco Mundial ha tenido que ver muchísimo en los desarrollos económicos y políticos de los países, aunque se supone, entre comillas, que no va incluido ningún elemento político dentro del mismo. El hecho es que dentro de su misión y visión está el poder financiar, ¿verdad?, los proyectos sociales de los países que están en proceso de desarrollo, por lo menos de los países más vulnerables. Entonces, hasta dónde efectivamente si hay un interés o no hay un interés del Banco Central, o cuál es la parte de la ventaja que obtiene al proporcionar, apoyar y financiar estos préstamos o créditos que hacen a esos países en proceso de desarrollo, porque en caso de incumplimiento es lógico de que ellos no van a ponerse en riesgo. Entonces vamos a ver si en cuanto a eso hay alguna ventaja. En el tema, creo yo, va incluido, porque se unificaba un poco aquí en el tema anterior, que era el 11, y también pues en esta parte
la última sesión. Y bueno, es muy importante tomar en cuenta esos agentes que intervienen dentro de los estados para efecto de cumplir y poder dar, digamos, el reconocimiento a todos los derechos fundamentales. Y estoy hablando de derechos fundamentales desde el punto de vista constitucional que deben de tomar en cuenta y dentro de sus planes de, digamos, política, tienen que incluir y tomar en cuenta los agentes económicos, los agentes sociales y la parte de los agentes laborales. ¿Por qué cada uno de ellos? Porque es importante, por ejemplo, de que los estados que intervienen activamente pues, en la parte del ámbito económico y social vienen convirtiéndose pues, en el motor directo de toda economía. Entonces, interviene porque en la parte de la economía es simple porque hay un libre mercado, pero al mismo tiempo intervienen en él, son partícipes, son activos y no solamente se les apertura la puerta a otros países para que también activamente participen dentro de ese libre mercado, sino que también se inserta dentro del mismo proceso, se involucra dentro de los mismos procesos. Realiza obras públicas, esto es como parte de los compromisos que todo país debe de cumplir, o todo gobierno en este caso debe de cumplir dentro de su país, dentro de su nación, debe de incluirse como parte de la agenda económica. Por ejemplo, las construcciones de puentes que se ha dado muchísimo, por lo menos en el caso de Nicaragua, la construcción de calles, las construcciones de vivienda, las construcciones o mejoramientos de caminos, todo esto pasa y forma un elemento muy importante en los agentes económicos. Y también la parte de la estalización de las empresas, en particular la creación o los permisos o los avales que se les dan a empresas tanto nacionales como extranjeras para efecto de que logren invertir o logren sentarse laboralmente aquí para poder ejercer, digamos, o ejecutar proyectos que van meramente dirigidos a cuestiones telefónicas, a cuestiones ahora que tenemos de internet, a cuestiones de programas, qué sé yo, proyectos potables, eléctricos, etcétera. Ya aquí no podemos hablar de ferrocarriles porque ya no tenemos nosotros para efecto de poder hablar del mismo, pero en algunos países también se incluyen estos proyectos como parte de los agentes económicos. Cuando intervienen los agentes sociales, pues básicamente lo estamos haciendo de la participación que tienen las personas que gozan de ciertos derechos económicos y sociales como somos todos, pues prácticamente. En toda nación, dentro de sus constituciones o sus cartas magna o máxima ley que tengan vigente en su país, deben de incluir actividades que vayan a reforzar o vayan a mejorar la parte, por ejemplo, de salud, la parte de educación. Algunos ahí incluyen las partes de las viviendas, etcétera. Entonces, ahí son esos elementos que tienen que involucrarse dentro de este agente social. Cuando ya estamos hablando de la parte de los agentes laborales, pues ya nos estamos refiriendo a las partes de las regulaciones en cuanto a las partes laborales que debe de existir, y las regulaciones en la parte laboral no se limita solamente a una jornada, a un salario, sino a las partes de los beneficios de una jubilación, a los beneficios o los servicios que vas a recibir de una pensión, las indemnizaciones que vas a recibir por accidente. O sea, es todo, la parte de las indemnizaciones por despido injustificado, toda esa parte, todos esos agentes, aunque nosotros nos hemos estancado un poco, hemos avanzado, por decirlo así, en la parte de seguridad social, en cuanto se ha involucrado bastante, digamos, ciertas pensiones en cuanto a cuestiones de maternidad, la parte de algunas enfermedades ocupacionales que en su inicio no estaban reconocidas. Entonces, se ha logrado de cierta manera equiparar con otros países en cuanto a los beneficios de seguridad social, pero sí tenemos, digamos, una desventaja que en la parte laboral nos hemos estancado, por decirlo así, desde la parte del año de 1996, que fueron las últimas reformas sustanciales
porque sí se han dado algunas en el título sexto sobre la parte del trabajo de los y las adolescentes, que antes era considerado el trabajo de los niños y las niñas trabajadoras. Ahora se cambió el término de los y las adolescentes. Se ha modificado de cierta manera todo, o se cambió en su totalidad la parte procesal laboral y de seguridad social, porque ahora existe otro código adicional, ya no está inserto dentro del Código del Trabajo, que es el 815, que es la parte procesal del trabajo y seguridad social, pero no ha cambiado nada en cuanto a las vacaciones, no ha cambiado nada en cuanto al 13º mes, no se ha cambiado nada en cuanto a las indemnizaciones por tiempo laborado, las indemnizaciones por cargos de confianza. Entonces esa parte todavía la tenemos ahí. Entonces eso es parte de los elementos que se tienen que dar dentro de los agentes laborales, que los gobernantes deben de estar legislando, ¿verdad?, a favor de las mejores condiciones de los trabajadores, que pues no se ha hecho. De cierta manera, la clase trabajadora durante muchísimos años, yo creo que parte de la historia de los países, ha representado y ha mantenido de cierta manera la economía de los países y el bienestar pues de todos ellos, ante todo a través de las diferentes creaciones de leyes y protección que se tiene que dar. Entonces, ahí tenemos la parte de los elementos que intervienen en estos estados benefactores. Cuando ya hablamos, digamos, de un estado neoliberal, que de cierta manera estaba también, y se habló parte de esto en la sesión 11, básicamente está referida pues a los estados que están, representan o plantean ciertos problemas que con la parte de la historia pues ha tenido que ver mucho, o han sido consecuencia de los problemas económicos o financieros que conforme la historia han tenido que presentar, que no han podido, digamos, vencer. Esto ha provocado inflación en todos los sentidos en Nicaragua. No estamos exentos, hemos vivido etapas muy importantes en la historia, la cual la inflación ha representado una decaída en la economía de todos los nicaragüenses. Entonces ya automáticamente ha producido crisis en todos los sentidos. Gente que tenía ahorros en los bancos, en su momento cuando se dio modificación de las monedas, se dio y provocó una inflación increíble en la cual la gente lloraba. Yo recuerdo, estaba yo chavala todavía, que no, o sea, si bien es cierto, tengo mis añitos, chicos, pero me recuerdo muy bien cómo la gente lloraba, mayores, que tenían ahorros de tantos años en el banco y al final se convirtieron en una poca edad con el cambio que se hizo de moneda y provocó pues esta inflación que afectó de forma directa. Vinieron las crisis de los bancos, ya comenzaron muchos a cerrar, a quebrar. Entonces esto básicamente se dio en mayor presencia en los años 80. Entonces, ¿por qué? Porque desgraciadamente se cambiaron modelos de estados en la cual desgraciadamente dentro de estos cambios políticos también afectaron de cierta manera de forma directa la parte de la economía. Y bueno, y se dio durante esta época neoliberal. Y bueno, los defensores de los mismos siempre, como en todo periodo, buscan cómo justificar y cómo fundamentar y soportar, entre comillas, las tomas de decisiones y el por qué era necesario pues, que se diera ese impasse de crisis, y que simplemente con la salvedad de que son pequeñas crisis que con el tiempo pues se superan. Pues ahí sí ha costado que Nicaragua se logre restablecer de todas estas crisis que ha tenido que pasar. Los ha logrado, sí, pero ha sido bien difícil. Sentimos que cada vez que vamos sacando, digamos, la cabeza del túnel y vamos viendo luz, siempre hay algo que volvemos nuevamente a meternos a la oscuridad. Y estamos en este proceso desde hace muchísimo tiempo, no es de ahorita. Y es por eso que todavía estamos dentro de la lista de países todavía en desarrollo. Ya tenemos lo que muchos países no tienen, que tenemos, digamos, tierra, somos un país productor, somos un país agricultor, y eso nos debe de servir, y esa es la ventaja que tenemos con muchos países europeos, muchos países desarrollados, que dependen de países en proceso como el nuestro para poder solventar su economía,
pero que por alguna razón con una muy buena política, tal vez, entre comillas, también siempre lo pongo, porque desde el punto de vista, eso varía desde el punto de vista que cada quien lo mire, pero ha logrado salir a flote. España tuvo crisis no hace mucho, siendo un país ya se supone desarrollado, con una crisis bien fuerte, que si bien es cierto no está un 100%, pero va ya solventando esa crisis que está. Entonces, ¿por qué nosotros no hemos logrado salir del mismo? Entonces, a pesar de los años. Entonces ya depende, creo yo, mucho con la parte de la voluntad que tienen los gobiernos de realmente trabajar en pro del desarrollo del país por el bien común, ¿verdad? Que eso es lo que debemos de profesar siempre, pero desgraciadamente no sucede así, siempre buscan la parte del beneficio particular, tanto o familiar, al igual que de todos los que están a su alrededor. Entonces, eso es el problema que hemos estado presentando. En la parte de la cultura política es importante porque aquí se habla mucho de la conducta en sí, porque tiene que ver mucho con las personas. Antes de hablar de la parte política, creo que ya depende de la cultura que tengamos nosotros como país, que hemos adoptado nosotros de forma muy originaria y propia, o bien que hemos copiado modelos de otros países. Y ese modelo que copiamos con los otros países comienza a incidir desde el pensamiento de cada individuo, que al final generan a veces crisis o guerras mundiales, como ustedes pueden verificar ahí, porque quizás somos de una mentalidad progresista aún en contra de lo que sea o de quien sea. Entonces al final estamos constantemente en declarar guerra a todo el mundo como parte de la defensa. De cierta manera decimos nosotros como estos animalitos salvajes, los animalitos salvajes, por más que usted lo quiera llevar a su hogar y lo quiera domesticar, eso es algo inevitable. Siempre lo propio de ellos lo va a sacar en determinado momento porque ya es parte, digamos, de ellos como qué sé yo, como parte de su vida, como parte de su origen, como parte de todo. Igual sucede con las personas. O sea, nosotros podemos tener una mentalidad progresista, pero si estamos acostumbrados a que vamos a crecer y vamos a ir escalando, pasando por encima de los demás, entonces vamos a estar, digamos, provocando constantes enfrentaciones con las personas o con otros países, porque ya es parte de lo nuestro. Entonces, hay muchos estudios dirigidos en ese enfoque en cuanto a la conducta del individuo que de cierta manera tienen consecuencias positivas o negativas en la parte de las funciones estructurales de cada sistema, de cada país, en el punto de vista institucional, desde el punto de vista político. Entonces, al final causan efectos, ya causan efectos dentro de la política pública, y automáticamente el enfoque que se les da o el reconocimiento que se les vaya a dar o no a todos los ciudadanos. Entonces, en esto tiene que ver muchísimo. No basta, yo creo que la parte de la cultura de paz debe de ser todavía pulirla, mejorarla. Sí vamos a copiar modelos de otros países, pero copiar modelos que sean positivos, no negativos. Y bueno, yo creo que ya eso ya depende de cada una de las personas, porque tiene que ver mucho con disposiciones, con cuestiones cognitivas. Muchos estudiosos así lo expresan, es decir, que son precisas o no son precisas, depende digamos, de todo el antecedente político que tengamos y de las creencias que tengamos también como país, como zonas, como territorios. También la parte se habla de orientaciones afectivas, porque tiene que ver mucho con la parte de los rechazos respecto a los objetos, respecto a la misión que tiene o a las metas que tiene cada país. Tiene que ver mucho la parte del aspecto de las opiniones políticas que van creando ciertos criterios de evaluaciones hacia un acontecimiento o hacia un movimiento político. Entonces, todo lo que es la cultura política es como una suerte de conexión entre lo que son los niveles macros y micros políticos, porque ya depende de las historias colectivas de cada sistema
y las experiencias que vivimos los individuos. Entonces, esto siempre se da en géneros grupales o colectivos, como ya les hacía referencia, de modo de que nosotros los ciudadanos, como autores de este movimiento, se van clasificando las conductas de los ciudadanos y estas pueden, digamos, crear ciertos tipos de sociedades que en la cual nosotros como ciudadanos somos autores de forma directa que sostienen pues estas sociedades, y es lo que mucho mueve lo que conocemos hoy como una sociedad occidental moderna. O sea, esa terminología, esos nombres están de moda hoy por hoy. ¿Por qué? Porque efectivamente la parte de estos sistemas, digamos, son similares en algunos aspectos o en pocos aspectos. Esto depende del grado que cada uno lo vaya a medir, pero en el punto de vista de sistemas políticos. Entonces, ahí hay categorías que tienen que ver mucho con bienestar, beneficios, leyes, todo eso forman parte también de los aspectos que influyen en estos sistemas de los que estamos hablando. En la parte de lo que son los movimientos sociales, cuando nosotros referimos a la parte de los movimientos sociales, digamos, los diferentes regímenes que van a estar vigentes en cada uno de estos países. Ya ustedes en su momento y en Constitucional hablaron los diferentes tipos de gobiernos que tiene que ver mucho con la parte de los regímenes. Por ejemplo, aquí yo les puse la parte que tiende a borrar el mapa de los movimientos sociales, porque de ciertas maneras van incorporando ciertas mentalidades que la basan sobre la creación de una persona o sobre la influencia de una persona que para ellos ha hecho historia y que para ellos merecen también un reconocimiento. Lo tenemos aquí, como en el caso pues, del Frente Sandinista, y lo pusimos de ejemplo porque es parte de la temática o de los subtemas que tenemos en esta temática general, que efectivamente van, digamos, siguiendo pasos hacia un sistema político de partido único, la cual ellos han adoptado una mentalidad de una persona